Yo antes de ti es una película basada en la novela del mismo nombre de Jojo Mouse. La historia sigue a Lou o Louisa Clark, una joven alegre y optimista que consigue un trabajo como cuidadora de Will Traynor, un hombre adinerado que quedó tetrapléjico tras un accidente en moto. A medida de que Lou y Will pasan tiempo juntos, su relación evoluciona. Y así Lou intenta mostrarle a Will que la vida aún puede ser hermosa a pesar de las limitaciones físicas que él tiene. La película explora temas de amor, sacrificio y la búsqueda de significado de la vida. Asimismo, la película también aborda temas como la discapacidad, la dignidad y el derecho a decidir sobre su propia vida. Su emotiva narrativa y las actuaciones conmovedoras de los protagonistas la convirtieron en un éxito de taquilla y una película aclamada por la crítica. Los rasgos de personalidad de Will Traynor. Él es inteligente y sofisticado y al igual que en la novela, Will es retratado como una persona inteligente y sofisticada. Su educación y conocimientos anteriores al accidente contribuyen mucho a su personalidad distinguida. Es reservado y cínico, pues Will en la película tiene una reserva emocional y adopta un enfoque cínico hacia la vida después de su accidente. Su humor también a menudo tiene un toque sarcástico como un mecanismo de defensa contra su situación. También es frustrado y desafiante. La película destaca bastante la frustración y la resistencia de Will hacia su discapacidad. Su lucha contra la dependencia y su deseo de mantener el control sobre su vida se presentan de manera impactante durante toda la película. Transformación emocional. A lo largo de la vida, Will experimenta una transformación emocional, especialmente a partir de que conoce a Luisa. Aunque inicialmente se mostraba muy distante con ella, su conexión con ella juega un papel crucial en la evolución emocional que él tiene. Es determinado pero vulnerable. Cabe resaltar que la determinación de Will para vivir según sus propios términos es muy evidente, pero también se revela la vulnerabilidad que tiene emocionalmente. A medida que la historia se va desarrollando, se exploran sus miedos y sus deseos más profundos. Cuando a Louisa Clark tenemos que ella es optimista y alegre, como dije anteriormente, ella es conocida por su actitud que tiene. A pesar de las dificultades de su vida, ella mantiene una disposición positiva y busca la felicidad de pequeñas cosas que le suceden día a día. Es muy cuidadora y muy atenta, pues Luisa asume un papel de cuidadora tanto en su familia como en su relación con Will. Es atenta y considera las necesidades de las otras personas, lo que convierte en un personaje muy empático. Tiene el estilo único. En la película se muestra de que tiene un estilo único de vestir y una forma de expresarse. Su enfoque peculiar pasa por la moda que ella refleja hasta su personalidad vibrante y creativa. Es desafiante y determinada. A medida que la historia avanza, Luisa demuestra ser desafiante y determinada, especialmente al querer hacer que Will entienda diferente la vida. Su valentía y su tenacidad son aspectos destacados en su personalidad. Es compasiva y empática. Luisa demuestra una profunda compasión y empatía hacia Will, especialmente cuando ella quiere comprender sus luchas y las necesidades que tiene emocionalmente. Su capacidad para conectarse emocionalmente con los demás es un aspecto destacado en la personalidad de ella. Para el análisis teórico de la personalidad de Will, tenemos a Sigmund Freud, quien él propone las dinámicas psíquicas en el psicoanálisis, las cuales se refieren a las interacciones y conflictos que ocurren entre las diferentes partes de la mente según la teoría de Freud. En ello tenemos el ello, que es la parte instintiva y primitiva de la personalidad que busca la gratificación inmediata y de los deseos y necesidades. En el caso de Will, después de su accidente y la pérdida de su movilidad, podría haber experimentado un conflicto en su ello al enfrentarse a nuevas limitaciones y frustraciones. Tenemos al yo, que es el que actúa como un mediador entre el ello y el mundo exterior, y en el caso de Will, su yo podría haber estado lidiando con la adaptación que tiene hacia su nueva discapacidad, su nueva realidad, buscando nuevas formas de mantener su dignidad y autonomía a pesar de sus limitaciones físicas. Y por último, tenemos al superyo, que es la instancia representante de la parte moral de una personalidad, internalizando así normas y valores de la sociedad. En el caso de nuestro protagonista Will, su superyo podría haber estado influido en sus decisiones y en cómo percibía su propia calidad de vida, especialmente en relación a los valores sociales y las expectativas de éxito. Como segundo autor tenemos a Winnicott, quien propone los objetos transicionales, que introduce ese concepto como un objeto que puede ser un juguete, una manta, en un niño, que utiliza para poder facilitar la transición entre la dependencia total a la independencia. En el caso de Will, la pérdida de movilidad y la adaptación a una vida con discapacidad podría compararse con esa transición que hay de la independencia, donde podría haber experimentado la necesidad de encontrar objetos transicionales emocionales para poder enfrentar esta realidad. Tenemos también el espacio potencial. Winnicott habla bastante sobre esto, en cual se refiere a un espacio creativo entre la realidad interna y la realidad externa, donde ocurre un juego y la creatividad. En el caso de Will, la exploración de nuevas formas de vivir su vida después del accidente que tuvo podría considerarse como un proceso de encontrar un espacio potencial para su situación real y sus aspiraciones emocionales. En el tercer punto tenemos la maduración emocional, donde Winnicott destaca la importancia de la maduración emocional a través de la relación temprana con la madre. En la historia de Will podría explorarse considerando como las relaciones, especialmente las afectivas, que influyen en su desarrollo emocional y en la capacidad para poder adaptarse hacia las circunstancias cambiantes que tiene su día a día. Como tercer autor tenemos a Bandura, quien propone el aprendizaje social. Bandura argumenta que las personas aprenden observando a otros. En el caso de Will, su adaptación a la discapacidad y su enfoque en la calidad de vida podrían estar influenciados por ciertas interacciones sociales que hay.
y especialmente por cómo percibe estas reacciones de los demás hacia su situación de él. Tenemos el modelado, que en la teoría de Bandura destaca la importancia de donde las personas imitan el comportamiento de aquellos a quienes ellos admiran o consideran como un modelo a seguir. Will podría haber estado buscando un modelo de adaptación a situaciones similares, ya sea en la vida real o a través de medios de comunicación. Y por último tenemos la autoeficacia. Bandura introduce este concepto que refiere a la creencia de una persona en su capacidad para realizar con éxito una tarea específica. En el caso de Will, su autoeficacia podría haber estado afectada por su percepción de sus propias habilidades y sus recursos para poder vivir una vida plena después del accidente. En el caso de Louisa Clark, como primer autor tenemos a Jung, que propone los arquetipos femeninos. Identifica varios arquetipos femeninos universales en los cuales se podrían aplicarse a Louisa. Por ejemplo, el ánima, que representa un aspecto femenino en el inconsciente masculino, mientras que la mujer salvaje encarna la conexión que hay en la naturaleza y la intuición. La personalidad de Louisa en sí podría expresarse como estos arquetipos, examinando cómo se relaciona con su mundo exterior y cómo evoluciona a lo largo de la historia que se muestra en la película. También tenemos el proceso de individuación, en el cual Jung propone que la individuación es un proceso de desarrollo personal hacia la autorrealización y la integración de diferentes aspectos de la personalidad. La evolución de Louisa a lo largo de la trama, desde su trabajo como cuidadora que tiene hasta la relación con Will, podría interpretarse como un viaje que hay en la individualización, el descubriendo y ir abrazando nuevas dimensiones de sí misma. También tenemos los tipos psicológicos. Jung clasifica a las personas en 4 funciones principales: pensamiento, sentimiento, sensación e intuición, y en 2 actitudes, extravertida e introvertida. La personalidad de Louisa podría analizarse a través de estos tipos psicológicos, examinando cómo utiliza estas funciones para enfrentar sus desafíos y relaciones con los demás. Como segundo autor tenemos a Rogers, quien él propone el autoconcepto y la autoestima. Rogers destaca demasiado la importancia de un autoconcepto positivo y la autoestima en el desarrollo personal. La personalidad de Louisa podría ser analizada en términos de cómo ella percibe y valora a sí misma, especialmente a la medida que ella se enfrenta a los desafíos y los cambios en su vida. También Rogers propone la congruencia. Introduce este concepto que se refiere a la consistencia entre el autoconcepto y la experiencia personal. La evolución de Louisa que hay a través de la película podría explorarse en términos de congruencia interna, cómo se alinean sus creencias y las percepciones que tiene de sus experiencias vividas. La empatía y la aceptación incondicional es enfatizada por Rogers sobre su importancia en lo incondicional en las relaciones interpersonales. La personalidad de Louisa podría ser examinada considerando cómo experimenta la empatía y la aceptación de los demás, así como ella también brinda los elementos en sus relaciones. Y como tercer y último autor tenemos a Bandura, quien, como ya explicamos con el personaje de Will, también hay un aprendizaje social en el caso de Louisa, pues su personalidad podría haber sido moldeada con las interacciones sociales que ha tenido con su familia, sus amigos e incluso en su entorno laboral. El modo en que ella aprende y adapta su comportamiento a través de las experiencias con otras personas podría ser un aspecto clave en su personalidad desde la perspectiva de Bandura. El modelado, en el caso de la película para la parte de Louisa, podría haber tenido muchos modelos significativos que influyeron en sus elecciones y comportamientos, ya sea de manera positiva o manera negativa. De este lado podría ser su familia. La autoeficacia, pues en la personalidad de Louisa, podría explorarse considerando que su nivel de autoeficacia, ella percibe sus habilidades para poder enfrentar desafíos y ella tiene una confianza en sí misma que se demuestra en diferentes situaciones y en diferentes escenas de la película. Finalmente, como conclusión, en el análisis que se dio de Will y Louisa a partir de la película Yo antes de ti, a través de diferentes perspectivas de diferentes autores, se revelan diversas capas emocionales y dimensiones psicológicas en los personajes. Desde la óptica freudiana, se exploran los aspectos intuitivos, la adaptación y nuevas circunstancias y decisiones éticas que tiene Will. A la vez, con Jung aporta una profundidad en los arquetipos, la individualización y los tipos psicológicos de comprensión de los personajes, especialmente de Louisa. Bandura destaca el aprendizaje social, el modelado y la autoeficacia como factores claves que influyen en los comportamientos de ambos personajes. Y por último, Rogers resalta la importancia del autoconcepto, la congruencia y las relaciones interpersonales centradas en las personas. En este caso se podría decir de Louisa cómo se relaciona con los demás. La intersección de estas perspectivas revela una complejidad de las personalidades tanto de Luis como de Louisa, pues se dé a través de la adaptación de las circunstancias adversas, el papel de las relaciones que tienen entre ellos dos o con terceras personas,
y la búsqueda también constante del significado y la plenitud. Este análisis proporciona una comprensión más profunda de los personajes y sus trayectorias emocionales a la narrativa de la película. Muchas gracias.